predicaciones que le hemos llamado Toda la vida en Cristo, que tiene el propósito de revisar todas las áreas de nuestra vida para que todas ellas estén centradas en Jesús. Porque usualmente todas las personas, todos los creyentes, tratamos como de separar ciertas áreas de nuestra vida, como unas que sí son espirituales, otras no, sino todo debe estar integral. Le hemos llamado una espiritualidad integral, es decir, que el Señor esté obrando en todas las áreas. Veíamos los 2 primeros domingos acerca de nuestra relación con Dios, como la oración debe ir más que un momento de oración, aprender a vivir en la presencia de Dios, cómo vivir en la presencia de Dios. En segundo lugar, vimos cómo leer las Escrituras, pero más que leerla como un libro para informarnos, para unirnos en la historia del Señor en este mundo y también para vivir la historia que Él tiene para cada uno de nosotros y hacer su voluntad. Y luego vimos en los 2 domingos anteriores acerca del trabajo. La mayor parte de nuestra vida la pasamos con el trabajo, pago, no pago, fuera de la casa, en casa, y cómo podemos honrar a nuestro Dios en el trabajo. Hoy iniciamos una pequeña parte dentro de esta serie que tiene que ver con las relaciones, porque como alguien me decía una vez, pastor, yo no tengo problema con el Señor, vivir la vida cristiana, el problema es la gente que está a mi lado. Vivir el cristianismo es fácil allá con Jesús, pero con las personas que están a mi lado, eso sí es difícil. Y bueno, o a veces pensamos, oiga, si las personas fueran más parecidas, así de buena gente como es uno, no tendríamos tantos problemas con la gente, ¿cierto? Pero vamos a hablar de cómo el Señor también debe ser el centro de nuestras relaciones. Vamos a hablar el día de hoy del matrimonio, en 8 días acerca de los solteros, después vamos a hablar de la amistad y cómo manejar nuestras relaciones. Pero bueno, hoy vamos a hablar del matrimonio. Y para aquellos que no están casados, tranquilos. Creo que todos debemos saber acerca del matrimonio. Primero porque es interesante, sin tener ninguna afiliación religiosa, el matrimonio sigue siendo una institución, una experiencia humana que impacta a las personas en todas las culturas, sigue siendo la institución humana que más tiempo dura, o que más tiempo las personas permanecen, a pesar de todos los problemas que hay. Aún muchas personas no religiosas necesariamente dicen, bueno, si realmente nos amamos, podemos considerar el matrimonio como un momento culminante de nuestro amor. Eso sigue siendo una realidad. Y hay que hablar acerca del matrimonio. Y hoy es también necesario hablarlo porque los cristianos a veces decimos o tenemos una teología un poco como extraña del matrimonio, no muy sana. O sea que nosotros como que repetimos cosas que escuchamos, pero no necesariamente están en la palabra, y eso como que nos da que nosotros tenemos una imagen como extraña del matrimonio. Pero hay que hablar de eso. Y en otra razón, o otra perspectiva que quisiera mencionar hoy, y espero que siempre que hablemos aquí del matrimonio, no lo hablamos como que esa es la experiencia culminante del ser humano, que es el estado ideal. Entre otras cosas, pues las han escuchado, pero la Biblia no está. No es cierto. Que mejor dicho, la plenitud de una persona solo es... No, la plenitud está en Cristo. ¿Cierto? Que eso, ya dije, es una institución vital, central, sí. Pero, porque a veces en los círculos cristianos es como, si usted no está casado, lo miran a uno como, ay, pobrecito. Voy a orar para que algún día consiga. O le empiezan a presentar amigos, decirle, ay, ¿cómo te...? Y la persona está tranquila así y empiezan allá. No. En 8 días, miren, todo el sermón va a estar para aquellos que están solteros. A eso me refiero, viudos separados, en fin, lo que sea. Voy a reunir todo un sermón para vivir esa plenitud, como es también una señal de espiritualidad de estar soltero.
Pero hoy vamos a hablar del matrimonio, pero no con esa perspectiva de que, me han dicho que si no está casado, pues pobrecito. No es así. Es cierto que hay que hablar y es importante. Y hay dos cosas que quisiera, como para ponernos en sintonía. Una, pues hoy mucho del sermón va a tener mucho elemento de enseñanza. Entonces, si toman notas, sería bueno aquellos que no toman notas que se empiecen a tomar y a poner más notas. Otro es que algunas cosas que voy a referir de la pareja, de pronto hay parejas que están sentados juntos, ¿cierto? Entonces, cuando yo diga ciertas cosas, ojo con codazos, con esos ataques de carraspera que le dan, o esas miradas como, si yo lo que hice pasó. No. Yo les voy a pedir, si está sentado ahí con la pareja, miren fijo al predicador. A ver, yo les voy a hacer esta señal. Sí, predicador. Y después de hacer esto, yo hago así. Quiere decir, yo soy su amigo, tranquilo, ¿no? Las cosas que digo no va a ser para molestarles, porque algunas cosas de pronto, no sé. Entonces, si están sentados con la pareja, aquí, mirando aquí, no, nada de... Bueno, tres cosas vamos a hablar hoy acerca del matrimonio. Tres cosas. En primer lugar, que el matrimonio es una señal, como dice en sus bosqueos. Al comienzo, en el libro de Génesis, en ese primer capítulo, en los primeros capítulos donde utiliza un lenguaje poético dentro de la poesía hebrea, uno de los recursos que más utiliza es la comparación y el contraste. Empieza a describir todo lo creado y habla de opuestos en la creación. El primer capítulo de luz, oscuridad, agua y tierra, sol y luna, las criaturas del mar y las criaturas del cielo. En medio de esos relatos, relata entonces el ser humano como lo máximo de la creación y pone en Génesis 1:27 lo siguiente: Dios creó al ser humano a su imagen, los creó a imagen de Dios. ¿Qué dice? Hombre y mujer los creó. Y habla de ese propósito de Dios en la creación, en cuanto al trabajo, en fin, ya de eso ya hemos hablado. Desde Génesis 3 hasta Génesis 11, la estructura o el propósito de ese relato es mostrar todos los problemas que el pecado generó. Todas las dificultades, toda la separación, es decir, Dios creó con un cierto orden en particular, con un cierto propósito, pero después del pecado se perdió el propósito, se desordenaron las cosas y empieza a describir así cómo en primer lugar se afecta la relación con Dios. Lo describe al comienzo, al capítulo 3, 4, empieza cómo el ser humano se aparta de Dios, se esconde, el Señor lo tiene que sacar del Edén, etcétera, etcétera. Después describe cómo a una relación de pareja se fractura y cómo entre Adán y Eva empiezan a tener problemas, ¿se acuerdan? Echándose la culpa, no fue por su culpa, sí fue por su culpa, y empieza a distanciarse y a tener problemas esa relación de pareja. Aún entre hermanos, viene todo el relato de Caín y Abel, ¿se acuerdan? Y cómo en medio, pues una relación de hermanos no solamente se fractura o se daña, sino viene inclusive el asesinato en medio de eso. Rivalidad, celos, asesinato, todo lo que causa el pecado en las relaciones entre los seres humanos. En el diluvio, después del diluvio, muestra cómo la misma tierra se rehúsa, se duele, se resiste a la obra del ser humano para transformarla, para crearla, para mejorarla. Aún la tierra se resiente frente al ser humano. Termina el capítulo 11 con el relato de la Torre de Babel, donde muestra que es ya como el colmo de la fragmentación entre las sociedades humanas, donde los diferentes pueblos no se pueden comunicar, donde allí dice, todo el Señor que lo creó para unidad, para armonía, el pecado. A partir de allí
empieza entonces todo el esfuerzo, todo el propósito, todo el plan de Dios por medio de su pueblo y después en Cristo para la salvación. Que la salvación es como tratar de reversar todos esos daños que causó el pecado. Esa misma estructura o una estructura similar es la estructura que encontramos en el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, en su estructura general del libro de Efesios, piensa en cómo la salvación trata de arreglar todo esto que el pecado dañó. Y es más o menos la estructura que pone el libro de Efesios. Veamos en Efesios 1:10 lo siguiente. Hablando de la obra de Cristo y de la salvación, dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Ese es como el enunciado que guía toda la carta de Pablo a los Efesios. Es la tesis de esa carta. En el capítulo 2 vamos a notar que primero habla de cómo la salvación arregla la relación con Dios, en primer lugar. Cómo podemos relacionarnos, comunicarnos con el Padre. Termina el capítulo 2 hablando de que ya no debe haber enemistad entre judíos y gentiles. Cómo debemos ser un solo pueblo en Cristo. Cómo nos debemos comunicar, cómo somos uno solo. Sigue así avanzando y por eso llega al capítulo 5 hablando del matrimonio entre el hombre y la mujer. Y cómo establece lo que es el evangelio, cómo afecta la relación entre hombre y mujer. Lo que el pecado destruye, Dios lo establece en el evangelio y habla también de relaciones de padres e hijos, del siervo y el Señor, etcétera, etcétera. Porque a eso es lo que Pablo llama el evangelio de poder. El evangelio de poder no es un tipo que se para a predicar y grita y pasa la mano y la gente se cae y empiezan a surgir milagros. No, no, no. El evangelio de poder es que el evangelio es capaz de transformar a las personas para que ese propósito que Dios tenía en la creación, que dañó el pecado, vuelva y se restablezca. Hablando del matrimonio, es donde el apóstol dice nuevamente, el matrimonio es una señal. Es de la obra de Cristo, es un símbolo, es una señal. En Efesios 5:32 dice, ¿y cómo es? Es un misterio. Dice, esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Y este no es una señal que está solo en el Nuevo Testamento, es del Antiguo Testamento. Cuando habla, el Señor utiliza varias figuras en el Antiguo Testamento para hablar de la relación de Dios con el hombre. Cuando habla del amor de Dios, generalmente pone la relación de padre e hijo. Pone el ejemplo, la metáfora de un padre y de un hijo. Cuando habla del cuidado de Dios, generalmente habla de la imagen del pastor que cuida las ovejas, para mostrar cómo el Señor nos cuida. Pero cuando habla del pacto que Dios establece con el ser humano en gracia para redención, generalmente habla del matrimonio. Todas esas figuras están en el Antiguo Testamento. Miremos, por ejemplo, Apocalipsis, el último libro, en el regreso del Señor Jesús, al final de la historia, cómo se utiliza la misma figura. Apocalipsis 21, 1 al 3 dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, como preparada como una novia hermosa vestida para su prometida. La ciudad celestial. Oí una voz potente, una potente voz que provenía del trono y decía, he aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. El matrimonio, entonces, en conclusión, muestra el diseño de Dios para la creación y es una señal también de la salvación.
de cómo es la salvación, de qué tanto transforma a dos seres humanos la salvación. Por eso, y aquí venimos a algo que las parejas, sobre todo las cristianas, experimentamos, el ataque del enemigo más fuerte es fundamentalmente para la institución del matrimonio. La institución que el enemigo busca acabar con más intención es el matrimonio. Por lo que significa. Simboliza, es señal de la creación, señal del orden de Dios para el ser humano. Y el matrimonio es duro, ¿o no? No, es facilito, bueno. Toca trabajar en el matrimonio, toca. Pero, oiga, el enemigo, no solamente porque convivir con una persona diferente es difícil, sino que el enemigo la va a poner aún más difícil. Cada vez que se destruye un matrimonio, es como una señal al mundo que no hay esperanza. Es como, por ejemplo, si tú estuvieras de paseo y descubrieras una playa maravillosa, desértica, que tú estás solo con tu pareja y coges y todas las señales que llevan a esa playa, las quitas, las destruyes para que nadie llegue allí. El enemigo algo así quiere hacer con el matrimonio. Y nuevamente, ¿recuerden la señal que les dije? Este es el momento de miren solamente al pastor que está en la pareja ahí. Como dice un teólogo que habla del matrimonio, queridos amigos y amigas, todos nos casamos con la persona equivocada. No me vengan con el cuento que algún día, en medio de por lo menos de una pelotera, o en algún momento dice, uy, si yo me hubiera casado con este de dónde salió, esta señora está loca. No. Alguna vez lo hemos pensado. Y el enemigo busca entonces desfigurar, busca que esos sentimientos como que se queden ahí, como que la sospecha se aumente, como que miren, por algo es tan difícil, no solo por la cercanía, pero también porque el enemigo está allí, el perdón entre esposos. Eso es. Y cuando usted está en el noviazgo, yo he tenido el privilegio de aconsejar a muchas parejas prematrimonialmente. Entonces, y yo los trato de poner como en medio crisis, y no, ellos no es ni un sí ni un no, todo es armonía. Y cuando me reúno con ellos un año después dicen, ¿y de dónde sacó semejantes traumas? Y vienen todas las ataduras espirituales, ¿sí? Porque el matrimonio pone a prueba eso. Todas esas heridas del pasado tienden a desfigurar la relación matrimonial y salen con una intensidad que parece sorprendente. La agresión que yo he visto en matrimonios que están en dificultades, casi que no la he visto entre ningún ser humano, créanme. He visto una agresión. Yo he estado, no legalmente, pero tratando de mediar procesos donde se están divorciando y para separar bienes, pobres abogados. Uy, eso se tira. Los hijos, los machos, porque el enemigo está ahí. Porque el matrimonio es una señal. No es solamente como dicen las personas del día de hoy, no, pues si ya se acaba el amor, pues sepárese, porque ya para qué. No, es que no es solamente que el matrimonio es como la culminación de una relación de amor, no es solamente eso.
dependiente del creo que profesen, es una señal de la gracia de Dios, de la creación, del orden de Dios. Por eso está con tantos ataques, tanta necesidad de seguir cultivando. Hay personas que, por ejemplo, piensan y dicen, no, es que para servir al Señor, pues sí, hay que tener un buen matrimonio primero. Eso es correcto. Pero yo agregaría algo más. Es que cultivar un matrimonio es todo un ministerio. Cultivar el matrimonio, cuidar el matrimonio, luchar por el matrimonio es extender el reino de Dios. Es extender el reino de Dios. Cada matrimonio que supera las dificultades, que se mantiene adelante, es un tremendo testimonio ante el mundo. Sabemos que esta sociedad está fragmentada, que aún las relaciones están como torcidas, a lo bueno se le llama malo, a lo malo bueno. Miren, es cierto que eso está ocurriendo, pero nuestro papel, les digo como iglesia, más que ir y atacar al mundo y mostrar a esos pecadores, los alejados que están de Dios, no es tanto de eso. Debemos mostrar, sobre todo en los matrimonios, que hay esperanza. Todas estas personas lastimadas que están empezando y están desarrollando relaciones aún en contra de la naturaleza, todo eso, cuando estén heridos, sufrientes, separados, en dificultades, van a ir a algún lugar. Y esperamos que la iglesia sea el lugar. No que muestre matrimonios perfectos. Eso no ocurre en ninguna iglesia. No hay matrimonios perfectos. Pero sí que están luchando y que están reflejando que hay esperanza. Mira, tu matrimonio no es solamente, ay, ese hijo cansón ya me tiene la... No. Tu matrimonio, luchar, tratar de cuidarlo, esforzarse, es una señal. Va a ser una señal para el mundo de que el propósito de Dios era otro. Era la unión, era el apoyo, el complementarse, no lo que están reflejando la pareja en el día de hoy. Es cierto, a veces las relaciones, los matrimonios no superan dificultades, se separan. Ese no quiere decir que, como dije, que la vida de esa persona entonces fue un fracaso. No. Pero sí hay que luchar porque los matrimonios pues vayan adelante, porque son una señal. El matrimonio es una señal. Y mientras, por eso a mí personalmente como pastor me encanta oficiar ceremonias, porque cada matrimonio para mí, cada matrimonio es una señal de esperanza en el mundo. Es una señal de esperanza en el mundo. Y los muchachos o adultos o ya viejos que se casan no son perfectos, pero es una señal de que Dios puede, sobre todo los cristianos, de que Dios transforma y que hay buenas nuevas de salvación. En segundo lugar, además que el matrimonio es una señal, en segundo lugar, el sexo es sagrado. Una persona en el servicio pasado me decía, yo pensé que el sexo era rico. Pues sí es rico, pero también es sagrado. ¿Eso quiere decir, pastor, que es que hay que orar antes de? Pues si tiene tiempo, pues, pero ojo, no es el momento de reprender espíritus. No es el momento, ¿cierto? Sí, el sexo es bueno, es maravilloso, es poderosísimo para conectar a las personas, lo es. Así, si el matrimonio es una señal del amor de Dios, del propósito para la creación, el sexo es la encarnación de eso. Wow. La intimidad entre
entre una pareja en la relación íntima no ocurre, es una intimidad muy particular. Ninguna otra relación llega a esos niveles de intimidad, es un grado particular. Y al respecto, los cristianos a veces tenemos unas ideas como raras al respecto de esto. El apóstol Pablo tuvo todo un capítulo y medio para corregir ideas así. 1 Corintios 7:1 es tal vez de este tema, de los versículos más controversiales, torcidos, lleno de... Vamos a tratar hoy de buscar una interpretación lo más centrada posible en el texto. Dice, paso ahora, estaba hablando del Espíritu Santo, dice, paso a hablar de asuntos que me plantearon por escrito, que al apóstol Pablo le escribió y le dije, ¿qué hacemos? Y entonces él escribe algo que lo han malinterpretado por siglos. Y dice en esta versión, es mejor no tener relaciones sexuales. Oiga, ¿qué tal? Lo dice ahí. Bueno, literalmente, el texto literalmente dice, es mejor que el hombre no toque mujer. ¿Sí? Dice así. Bueno, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que pues, de ahí empiezan a sacar cosas tan raras como que entonces el celibato aún dentro del matrimonio y, bueno, y que el sexo entonces como, uy no, eso es como mal, en fin, le ponen una cantidad. ¿Qué quiso realmente decir el apóstol Pablo? Estudiando más estilísticamente el texto y los dichos, la gente tenía una cantidad de dichos en aquella época y prácticas de la sexualidad que el apóstol quería corregir. Para allá voy. Había dos como creencias en la cultura grecorromana, de la cual la iglesia de Corinto formaba parte, que decían lo siguiente: el sexo es un apetito que debe ser alimentado como cualquier otro. Curiosamente eso todavía se dice en el día de hoy. No, la persona me decía, no, pero es que el sexo es algo físico, ¿no? Tiene que ver con mi espíritu. 1 Corintios 6, el apóstol habla de eso y dice, Múntico, ¿quién dijo? Porque ellos decían, mire, eso, tener relaciones sexuales, eso es como comer o como cualquier otra necesidad fisiológica, eso no le pongan tanto. Y no solamente eso, sino que tenían la idea en aquella época que el sexo entre las parejas casadas era solo para procreación. Sí, aún hace años atrás yo le preguntaba a mi abuelita y decía esas cosas. Y que entonces el sexo con pasión y con placer era con las sufurupas. Así lo vivían en esa época. Por eso tenían templos con prostitutas, porque pues el sexo era ya. Y para no ir muy lejos, créanme, yo soy de familia paisa, mi papá era paisa, y yo enseñando estos temas en Antioquia hace tiempos, se me acerca una señora al final de la conferencia, uy, pastor, muy buena su charla, pero eso de que, no, digámonos la verdad, pero el hombre necesita su entretención. ¿Qué? Yo sé, ellos saben que una es la principal. Estoy hablando de las mujeres, que son más machistas a veces que los hombres. ¿No? Entonces, en ese contexto, la iglesia dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así que el sexo con los hijos? No, eso no está bien. Pero como dicen que el sexo solamente, con la esposa solamente para dar hijos, entonces se fueron, como hacemos los cristianos, se fueron para el otro extremo. Digo, entonces, mejor dicho, solamente para tener hijos y si no, no tengamos sexo. Esa era la práctica que tenía la iglesia cristiana en aquel entonces. Se fueron al extremo. Por eso el apóstol Pablo dice, miren, si va a ser la cosa así, mejor que el hombre no toque, si el sexo no incluye pasión y placer, mejor que ni toque a una mujer. Era lo que el apóstol Pablo estaba fundamentalmente corrigiendo. Porque en aquel entonces
lo que acostumbraban las personas era que, pues, esclavas, y entonces con las esclavas podían tener sexo. La señora, pues, era para tener los hijos. O los empleadas era para tener placer, pero la señora solamente. Y por eso inclusive decían, bueno, si tenían el sexo con una mujer libre, no, porque ahí se pone un problema, ahí sí viene la rivalidad, pero mientras tanto no hay problema. Y el apóstol Pablo dijo, eso es algo que hay que corregir. Porque si estamos hablando de eso, mejor que me toque a una mujer. Si no es incluyendo, para el apóstol Pablo quería corregir con poner las 3 P's. Placer, pasión y procreación. Todo va incluido ahí. Y entonces el apóstol Pablo, para corregir semejante deformación, manda el tratado de sexología más revolucionario que pudo haber pensado. Porque yo no sé por qué la gente piensa que dicen, no, eso es, en la iglesia esos son atrasadísimos. No. Miren lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 7, 1 Corintios 2 al 4. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Suena como dice, es obvio. No es tan obvio. Eso es revolucionario. Está poniendo un concepto revolucionario en aquella época que es la mutualidad o reciprocidad. Un tipo, en el matrimonio, al mismo nivel. Que el esposo tenga la esposa y que la esposa tenga su esposo. Eso suena como una repetición, como es obvio. No, no es obvio. Está diciendo un tipo, ella también tiene un esposo. Ella también tiene necesidades y tiene un esposo, así como él tiene un esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, igualmente la mujer con su esposo. Yo no sé de dónde salió que en la iglesia cristiana es como para un lado nomás. Una señora literalmente decía, no, es que yo tengo que cumplirle a mi esposo. ¿Y él no cumple o qué? Hablando de eso es de lado y lado, eso no es como que la mujer, miren lo audaz, el propósito de Dios. Dice, la mujer ya no tiene derecho de su propio cuerpo, sino su esposo. Pero miren que no queda ahí, yo no sé por qué, como si quedara ahí. No, tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. ¿Sí ven? Es como diciendo, mire, este cuerpecito, pues mira que funciona. ¿Sí? Pero eso es tremendamente revolucionario. Está del mismo nivel. Ojo que, no, que es que por allá, que es como él es más alborotado, toca decirle a todo que sí. Ahí no, por ningún lado. Pablo propone la perspectiva del sexo que involucra placer, pasión, procreación, todo, dentro del marco de la mutualidad y la dignidad. Eso es mutuo. Eso es mutuo. Voy a decir 3 cosas con respecto a la sexualidad y el matrimonio. El sexo tiene el propósito de traer unidad al matrimonio. ¿Sí? Ninguna relación, ninguna intimidad trae tanta unidad como esa. Por eso, para todos en general, ojo con quien se mete. No es ese cuento de que no, pues es que esto es solamente sexo, no tiene, solamente sexo, dice. Ojo con quién se mete. Porque no hay nada que trae más unidad. Mira, un sociólogo, uno de los sociólogos más influyentes en el día de hoy, no cristiano ni nada de eso, dice, Randall Collins dice, el sexo puede producir la más fuerte de todas las formas de solidaridad. Tremendo. La relación sexual es el ritual del amor
crea y recrea el vínculo social y lo simboliza. Es tremendamente poderoso. Aquellos que estudian sexología, hay una pareja que son como los gurús de eso, los Gottman. Todos quienes estudian a nivel de eso tienen que ver con los Gottman. Les mando a ustedes, las parejas casadas, a que busquen en internet el beso de los 6 segundos. Es un estudio que, imagínense, desocupados estos, se pusieron a estudiar parejas químicamente y todo eso, y pues, relacionalmente, la influencia del beso de los 6 segundos. ¿Qué conclusión llegaron? Existe una sustancia en el ser humano, la oxitocina, que se empieza a liberar después de 6 segundos de beso. Esa oxitocina hace que se liberen otra cascada de hormonas, de sustancias, de neurotransmisores como la dopamina, que hace la sensación de bienestar, de acelere, de euforia. Pues eso va con norepinefrina y otras cosas. Y también reduce la hormona del estrés, que es el cortisol. Todo eso, un beso de más de 6 segundos. ¿Ellos qué proponen? Parejas casadas. Porque el beso de tornillo sí es válido, pero casadas. Eso de que ya los casados se despiden solo con el piquito, eso no alcanza a liderar, no, ni qué, ni cosquillas. Lo que libera oxitocina es 6, mándese 6, cada vez cuando se despida de su señora o de su señor, unos 10 o no mándese el minuto. Eso llega, sale recargado. ¿Cierto? Y como aconseja esta pareja, y si tienen problemas matrimoniales, y son varios de esos besos al día, para crear químicamente esa unión tan particular. Pero el mundo está totalmente al revés. En cambio uno ve las parejitas, que uno ve en las parejas que uno vive en esas, y dice, qué bárbaros. Ahí pierde toda objetividad con respecto a quién es la otra persona. Uno no puede poner, como dice el pasaje, cómo exponer su cuerpo en las manos de cualquiera. No. Entonces, el sexo tiene el propósito de tener unidad en el matrimonio. Es muy importante, muy importante. En segundo lugar, el sexo tiene el propósito de ser mutuamente dignificante para la pareja. La dignidad es sinónimo de reciprocidad, de mutualidad, de respeto. Eso de que llegó el señor de la casa. No, hasta donde yo sé, por lo menos en el hogar cristiano, el único señor es Jesús. Entonces, querido hermano, si usted sufre de delirios de macho alfa y todo eso, y le ponen y tan espirituales, ¿no? Nosotros tan espirituales. No, es que usted, mi hija, es que yo soy cabeza del hogar. Así que, ¿cuál cabeza? Bueno, ¿sí? Es cabeza del hogar. ¿Qué significa entonces el término? Porque el que es cabeza de todo es ¿quién? Y hasta donde yo sé, la Biblia dice que lo que caracteriza a Cristo por ser cabeza es que Él entregó, sacrificó, sacrificialmente, murió a sus necesidades por las necesidades de los otros. Creo que eso está dando en nuestra cultura una restricción a la expresión de la sexualidad masculina.
a través de la gentileza, del respeto, de la ternura, de la paciencia, muy importante. No, estas parejas que uno ve, tienen sus hijitos, y en medio de eso trabajan, más todo lo fatigante que es criar hijos, ¿cierto? Y llegan ellos y se paran una noche y dicen, no, esta nochecita, sí, sí, no. Y están todos románticos, cuando justo en medio de eso, el Pedrito se vomita en la boca. Están todos románticos, y las velitas, todo es bonito, ahí va el cuarto, todo cerradito, bien bonito. Todo. Cuando llegan y... Papi, tengo miedo. Obviamente yo no estoy hablando de mi experiencia personal. Es otra cosa. Eso no nos pasa a nosotros. Paciencia. Sí. Porque parece la paciencia en la enfermedad. Y estamos hablando de la intimidad. Cómo reconstruir, cómo reencontrar. Y con esto va, permítanme mencionar esto con respeto, pero es que es un problema del día de hoy. Ante tanta sexualidad errada, ideas, oiga, nunca he dicho tanto sexo en un púlpito. Ya me suena. Pero lo que uno ve, antes para ver imágenes de mujeres desnudas, eso tocaba por allá en el colegio, que se robaban una revista, por allá, ¿no? Y ahora... Y las personas están diciendo, es que la sexualidad, incluso yo he leído, he encontrado esto hasta entre los cristianos, dicen, no, si es una pareja casada, esto todo está permitido. ¿Quién dijo? O sea, ¿en qué planeta vive? No, eso sí es casado, no importa eso. Al contrario, ilústrese. ¿Ilústrese de qué? De esas barbaridades. Bien, no sé si se ha dado cuenta, pero su esposa y su esposo no son una actriz o un actor porno. Eso no es real. Sigan la vida de esas personas, cómo terminan drogadictos, en fin, con cantidad de problemas, y eso que le están pagando por eso. Eso no es real. Ojo con lo que... Pero es que ahora es complicadísimo. Para la serie que estuve haciendo del Reino en Caos y que viene después de la otra parte, estuve viendo como imágenes de Medioevo y la guerra de tronos, en fin, todo eso. Oiga, uno hasta en eso, pues me encanta todo ese ambiente medieval, pero le meten porno a todo eso. Y nos vamos con esa idea. Y creemos que eso es lo adecuado en el matrimonio. Toda esa imaginación dañada está afectando las relaciones de pareja. Y ojo que no estamos diciendo que entonces las parejas cristianas no son creativas, no son, no sé, divertidas, dinámicas, no, eso nada tiene que ver con toda esa. Pero la imaginación forma, bueno, yo creo que lo saben todos los que estamos acá, la imaginación forma parte importantísima de la relación sexual. Y viendo esas cosas, ¿cómo queda la imaginación de afectar para después sanar? Entonces, recordemos que el propósito de la relación es que es mutuamente dignificante. Ojo con esos sentidos. Yo les recuerden, señora, ojo con ese sentido de obligación. Usted no está obligada a nada. Porque es que yo lo he visto escrito, o sea, es que me parece hasta como se atreven a escribirlo, que si la mujer no sé qué se niega, porque me dicen, está rebelde a la autoridad de Cristo y a su marido. ¡Qué barbaridad! ¿De dónde sacaron eso?
lo escriben algunos autores cristianos, que si se niega eso está siendo rebelde. Mutualidad y dignidad de la relación. El sexo, en tercer lugar, tiene el propósito de glorificar al Señor. No es un apetito más. Miren lo que dice 1 Corintios 6:13. Antes, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá ambos. Y es como tan raro. ¿Por qué? Porque miren lo que dice. Pero, ¿qué significa pero? No así. Así no es. Eso no es un apetito más. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor, porque eso es lo que me parece a mí más teológicamente más fuerte aquí, y el Señor para el cuerpo. El propósito es glorificar al Señor. Nada de reducirlo a simplemente apetitos. El cerebro, las manos, los ojos, el corazón, todo le pertenece al Señor. Todo lo que hago y cuido en mi cuerpo, también es espiritual. Esa parte del matrimonio es espiritual. Glorifica al Señor. Aquí una persona me decía, uy no, a mí qué pena. ¿Qué tal uno allá en el Alcoy y el Señor ahí mirando? No sé. Pero yo sí sé que el Señor está diciendo algo así como ¡hurra, hurra! Porque pues tenemos como tan fragmentado yo no sé como que si eso fuera algo. O sea. En tercer lugar, el poder es compartido. El poder en el matrimonio es compartido. Miren como dice Efesios 5:21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Miren, la estructura de tu hogar puede variar, es muy cultural, de temperamento, la estructura puede variar, pero el principio del espíritu es el mismo, el espíritu de unidad y de mutualidad. En el hogar se comparte. No sé si bien, ese capítulo 5 es muy interesante porque aún entre esclavos y señores le da un comportamiento para el uno, para el otro, entre padres e hijos, porque también hay un mensaje en ese capítulo a padres de cómo el poder no es morbo. Ya hablamos de eso aquí. Si usted, caballero, quiere ser la cabeza, pues sacrifíquese primero. Eso es lo que significa. Miren, la Biblia no dice nada tiene que ver el ser cabeza ni nada de eso, con es el que toma las decisiones. Tengo un amigo pastor que dice que tiene 50 años de matrimonio y nosotros le preguntamos, uy, no, qué maravilla, ¿cómo hace? La famosa pregunta, ¿cómo hace para 50 de matrimonio? Dice, en mi casa hemos dividido las tomas de decisiones en dos. Yo tomo las decisiones trascendentales e importantes y mi esposa toma las decisiones pequeñas. ¡Wow! El milagro ha sido que en 50 años todas las decisiones han sido pequeñas. Eso, el poder es compartido. Y recuerden, damas y caballeros, todos tenemos que rendir cuentas al Señor.